A continuación, hablaremos de un baile vivo y rítmico de origen afro-brasileño, la samba. La música samba es muy similar y ha sido influenciada por muchos géneros musicales angoleños. También ha sido influenciado por muchos otros géneros y bailes musicales latinoamericanos. El ritmo musical de la samba se baila en Brasil desde su inicio a finales del siglo XVI. Otra gran corriente del baile de la samba, además de los estilos de baile de samba brasileña, es la samba de salón, que difiere significativamente. A continuación hablaremos de la historia de la samba. La samba fue llevada a Brasil por inmigrantes africanos, en particular por la de los tribus bantú. Tiene también su origen en bailes de rituales africanos. La samba llegó a las ciudades a finales del siglo XIX y adquirió popularidad internacional de 1920 a 1930. Muchos bailes folclóricos se desarrollaron a partir de los bailes circulares, que eran bailes de los esclavos. La popularidad de este baile brasileño aumentó en todas las secciones de la población, sobre todo en una de las fiestas más importantes de Río de Janeiro, el carnaval. El término samba abarcaba muchos ritmos diferentes, melodías, percusiones y danzas de diversos periodos y áreas del territorio brasileño. Apareció en el estado de Bahía, más específicamente en la región de Reconcavo en Brasil, durante el siglo XVII. Debido a que todos los tambores y la danza fueron generalizados por los colonizadores portugueses como samba, es difícil atribuirlo a una herencia distinta. Sin embargo, el origen cultural más universal reconocido de samba es lundu, un ritmo que trajeron a Brasil los esclavos bantúes de África. Lundu revela en cierto modo la amalgama de culturas negras, es decir, esclavas, y blancas, portuguesas, e indígenas. En la lengua indígena, samba significa roda de dancá, o un círculo para bailar, ya que los pueblos indígenas bailaban en celebración en muchas ocasiones, como la celebración de festivales católicos populares, ceremonias religiosas o afro-brasileñas, pero también se practicaba al azar. Todos los participantes, incluidos los principiantes, están invitados a unirse al baile, a observar e imitar. Por lo general, solo las mujeres bailan una detrás de la otra. Ahora hablaremos del carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Hasta principios del siglo XX, los carnavales de Río se centraban en valses, polcas, música escocesa y mazurcas. El ritmo y las melodías corrían a cargo de los polacos, los gitanos, los afro-brasileños y los judíos rusos, que formaban la clase obrera de la sociedad. Estas multitudes se colocaban adecuadamente en el río, sobre muelles situados en los montes. En el momento en que las religiones africanas se prohibieron en un Brasil supuestamente católico, la samba no fue aceptada por los aristócratas occidentales durante un periodo de tiempo increíblemente largo. Los estilos de desfile de las escuelas de samba son una copia simétrica de los grupos que desfilaban en el siglo XIX. Las parejas que portan la bandera, las carrozas, el grupo de vanguardia y los temas son elementos que ya se utilizaban en el carnaval de entonces y ahora cobran gran importancia como componentes del carnaval de las escuelas de samba. Ahora hablaremos de la primera escuela de samba condocina. Un grupo llamado Deixa Falar del barrio Estácio, situado en los montes detrás de la Praça 11, fue el primero en llamarse Escuela de Samba. Según cuenta la historia, decidieron este nombre cuando el grupo se reunió por primera vez junto a una escuela local. Deixa Falar se fundó en 1926 y la siguiente escuela en hacer lo propio fue Mangueira en 1928. Más tarde, el grupo Deixa Falar se separó y se reorganizó bajo el nombre de Estácio de Samba. Las escuelas crean un espíritu de fraternidad entre las personas del barrio. Muchas escuelas desarrollan compromisos políticos y forman entidades muy bien organizadas que trabajan en los barrios desfavorecidos. Los preparativos del carnaval, las noches de samba y otros ensayos llaman a la participación a un gran número de personas.
De acuerdo con la historia de la samba, las escuelas de Río de Janeiro en realidad pertenecían a clubes de fútbol y tienen equipos de fútbol famosos. Las escuelas se crearon en zonas donde jugaban los clubes. En las competiciones, las escuelas de samba de los años 1920 y 1930 protagonizaron muchos éxitos y a la vez fracasos. Por ese motivo, año tras año, invierten mucho tiempo creando un elemento que sea exclusivo para su desfile. Las competiciones ganaron mucho protagonismo en el Carnaval de Río y también en la historia de la samba a principios del siglo XIX. En el año de 1919, De Chapalar desfiló en el área de Prata 11. Al año siguiente la siguieron otras 5 escuelas, pero De Chapalar acabó 2 años consecutivos. Con el paso de los años, el número de competidores del desfile se incrementó a unos 19. Cada año las competiciones son más duras. Las escuelas de samba disponen de 80 minutos como máximo para llevar a cabo su desfile en el sambódromo. Los grupos de acceso lo dan todo y representan su espectáculo con la esperanza de entrar en la liga de los principales competidores. Un grupo selecto de 2 escuelas de samba compiten durante 2 días seguidos para conseguir el campeonato en el mejor carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Músicas y temas del Carnaval de Brasil. Brasil está representado en el género musical de las escuelas de samba. Cada escuela representa una historia basada en un tema determinado. Los temas pueden estar relacionados con la política, el deporte, el arte y la actuación. Incluye coloridos disfraces, impresionantes coreografías y canciones de carnaval que forman un show completamente espectacular. Los concursos siempre son novedosos y llenos de sorpresas para los participantes. Se dice en la historia de la samba que los africanos pasaron las cadencias de la samba a los brasileños durante el periodo de la esclavitud. Actualmente esto forma parte importante del patrimonio cultural brasileño. Las mayores escuelas de samba están formadas por percusionistas, bailarines, figurantes, músicos y artistas talentosos, hasta un total de 3.000 personas. 1.000 miembros trabajan entre bastidores para cuidar hasta el más mínimo detalle en el espectáculo, con el fin de que sus participantes logren ganar el gran premio. Desde el comienzo de la historia de la samba hasta 1984, el escenario principal de ella misma son las calles de Río de Janeiro. Oscar Niemeyer, un célebre arquitecto brasileño, construyó el estadio de desfile llamado Sambódromo. El Carnaval de Río se celebra siempre 40 días ante el Domingo de Resurrección, según el calendario católico. Como los días de Cuaresma varían cada año, las fechas de Carnaval varían también a su vez. Los instrumentos de la samba. La samba se caracteriza por una sección rítmica que contiene el ritmo principal, usualmente un bombo de zurdo o tantán. Otro elemento importante es el cavaquinho, un pequeño instrumento de 4 cuerdas, pariente de la guitarra y similar al ukelele o cavaco. En el año de 1930, un grupo de músicos liderados por Ismael Silva, entre quienes estaba Héctor Dos Prazeres, fundó la primera escuela de samba de Izafallar en el barrio Estácio. Ellos transformaron el género musical para que encargara mejor en el desfile del carnaval. En esta década, la radio difundió la popularidad del género por todo el país y con el apoyo del presidente Getúlio Vargas se convirtió en la música oficial de Brasil hasta la actualidad. En los años siguientes, la samba tomó muchísimas direcciones, desde la elegante samba canción hasta las orquestas de batería que acompañaban el desfile de carnaval. Uno de estos nuevos estilos fue la bossa nova, hecho en un principio por gente de origen europeo de clase media. La bossa nova ganó popularidad mundial a través de los trabajos de João Gilberto y Antonio Carlos Jobim, entre otros, y llegó a Norteamérica con los álbumes de Gilberto junto al saxofonista de jazz estadounidense Stan Getz y la banda sonora de Jobim de la película Black Orpheus. En la década de 1960, Brasil se dividió políticamente con la llegada de un dictador militar.
y los músicos izquierdistas de bossa nova empezaron a prestar atención a la música hecha en las favelas. Muchos artistas populares fueron descubiertos en este periodo. Nombres como Cartola, Nelson Cavaquinho, Belka Guarda de Portela, Sequetí y Clementina de Jesús grabaron sus primeros álbumes. Existen varias versiones sobre el nacimiento del término samba. Uno de ellos afirma ser a partir del final sambra o samba, que provienen del árabe. Otro dice que es originario de una de las muchas lenguas africanas, posiblemente el quimbudo, donde sam es dar y ba es recibir, o la cosa que cae. En Brasil se cree que la palabra samba es una corruptela de semba, ombligo, palabra de origen africano y posiblemente derivada de Angola o Congo, de donde llegó la mayoría de los esclavos a Brasil. Uno de los más antiguos registros de la palabra apareció en la revista El Carapuceiro, de Pernambuco, de fecha febrero de 1838, cuando el padre Miguel López Gama de Sacramento escribió en contra de lo que él llamó samba de almocreve, es decir, no se refiere a las culturas de género musical, sino a una especie de alegría, un tipo de danza-teatro, para los negros populares de aquella época. En el centro del siglo XIX, el término samba se define a los diferentes tipos de música hecha por los esclavos africanos, cuando se realiza por diferentes tipos de batuques, pero asume también características propias en cada estado brasileño, no solo por la diversidad de las tribus de esclavos y la peculiaridad de cada región en la que eran colonos. Algunos de estos bailes populares eran conocidos como bateu, samba corrido, samba de roda, samba de chave y samba de Barrento en Bahía. Desde los años 30, la popularización de la radio en Brasil ayudó a la difusión de la samba en todo el país. La emisión ayudó a popularizar la samba en todos los aspectos, llegándola a convertir en una de las principales danzas de la región. Algunos de los temas de la samba de morro hablan de la astucia, el comportamiento femenino, los barrios de tugurios. La samba cambia el foco a la parte subjetiva del dolor y la ingratitud, principalmente por el sufrimiento, por el amor y como recordatorio del tema bolero cuando no asumimos un tono de queja. Bien, para concluir, la samba es de origen afro-brasileño. El ritmo musical de la samba se bailó en Brasil desde inicios del siglo XVI. La samba fue llevada a Brasil por los inmigrantes africanos. Tiene su origen en bailes rituales africanos y adquirió popularidad del año de 1920 a 1930. También se popularizó años más tarde este baile brasileño en casi toda la población, hasta llegar a ser un símbolo significativo en los carnavales de Río de Janeiro, como hasta la actualidad. El vestuario es exuberante como la danza propia y algunas veces se añade plumas, bikinis y elementos sorpresa que hacen que se vean más espectaculares en el carnaval de Río de Janeiro en el Sambódromo.